Gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Pláticas de Vestidor. Compadre, ¿cómo estás? Compadrito, pues ya una vez más aquí con ustedes, Pláticas de Vestidor. Y hoy para toda la raza tigre, ya les tenemos el bueno. Nos habían comentado que si éramos zona rayada y la chingada. No, señores. Señor Javier Aquino. ¿Cómo estás? Bienvenido. Señorón. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien tú? Pues muchas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo. Te andábamos casando. Al final se pudo. Casando de casar. De ¿verdad? casar. No, estamos muy emocionados, güey. Ya no. Ya, otro no. No, Estamos sí. muy emocionados porque, la verdad, nos hemos querido meter al tema con los Tigres. Hemos tenido suerte por el lado de los Rayados y gente también en Ciudad de México y todo, Ya. pero los Tigres se nos había negado, pero ahora sí, aquí lo tenemos y qué celebridad tenemos ahorita para que nos platique todo a detalle, y pues arrancamos, vamos platicándonos un poquito de todo lo que te ha tocado vivir, que te vaya soltando y pues vamos a darle. Perfecto, ¿no? Pues, gracias por la invitación. Ahí meses complicados para mí en todo sentido. Bueno, en lo personal, ahí un cambio de casa y con temas familiares, pues obviamente es complicado darse de pronto el tiempo, pero bueno, gracias por la invitación, por el espacio y aquí estamos para platicar un ratito. Muchas gracias. Oye, aprovechando el temita, ahorita lo estamos platicando, gente. Acaba de ganar Dembélé el Balón de Oro. Javi, Javier, ¿cómo tenemos- te dicen Javi, Javier? Javier, sí, Javier. A ver, ¿te gustó o no te gustó? ¿Quién era tu favorito y por qué? No, yo quería que ganara Dembélé. No, Dembélé. Dembélé ganó. Lamine. Me están tirando, señores, me están tirando Lamine. porque dicen que yo no sé de fútbol, porque yo quería ganar a Dembélé. No es eso. Mi única cuestión, y lo hemos platicado, es que yo creo que el premio del Balón de Oro ha perdido mucha credibilidad en los últimos años, porque ha habido años en los que se lo merece gente que ha hecho más y que se lo terminan dando. El claro ejemplo es el del año pasado de Rodri. ¿Cómo se lo dieron a Rodri teniendo la temporada que hizo Vinicius? Pero bueno, ahí entramos en un debate de... Pero es que sería, para mí en lo personal, tendrías que unificar un criterio o hacer más premios. De acuerdo. O sea, el Balón de Oro, si es para el mejor jugador, Messi lo tendría que haber ganado 10 años o 12. Al mejor jugador, no al que más trofeos gana. Híjole. Tómala. No al que más trofeos gana. O sea, para mí el Balón de Oro es al mejor jugador. Si quieres poner al mejor goleador, dale, ahí está la bota de oro. O dale Claro. un trofeo al Sí, mejor sí, goleador. sí. De acuerdo. O dale un trofeo al que más títulos ha ganado en la temporada. Claro, ponlo. Pero si vas a premiar al mejor jugador de fútbol, para mí en este año lo tuvo que haber ganado Lamine. Fue A el lo mejor. mejor jugador para mí en el año. Ahí sí estoy de acuerdo, Claro que que ha sido el más sobresaliente. Es el más desequilibrante y tienes que calificar para mí en lo personal muchas cosas. Un niño de 17 años que juegue con tanta personalidad, con tanta capacidad en grandes escenarios, que haya estado en la selección, ganado títulos, que haya estado con el Barça, haya sido el mejor jugador del Barça en toda la Champions, que haya estado Campeón Oye, a ver. con España ya. campeón León. con España en la Euro, Oye, a ver, campeón bueno. de Liga, campeón de Copa. No me quiero extender mucho en el tema, pero es un tema muy importante a tocar. ¿Tú crees que le aguante? O sea, ¿crees que el nivel que trae, sobre todo por el estilo de vida que trae, que es lo que a mí me... Yo le digo a mi compadre, a ver, se va a caer, güey. Es que si hablamos de ese tipo de carreras, solo hay dos, o sea, Messi y Cristiano. O sea, que hayan sido jugadores que han sido dominantes durante tanto tiempo. Claro, Cristiano como un goleador nato o no nato, pero que se hizo el mejor goleador quizás que hay. Y Messi pues siendo el mejor jugador del mundo para mí. Es complicado. Yo creo que ha habido otros jugadores muy, muy sobresalientes que no han tenido la posibilidad de ganar un Balón de Oro. Un ejemplo, Neymar. Por ejemplo, para mí en su momento Neymar estuvo a la par de Cristiano y Messi, pero fue muy complicado ganarlo por el tema que tiene esas dos bestias, al final de cuentas. Entonces, lo interesante de Lamine va a ser que él ha marcado más diferencia hasta que Messi y Cristiano a esa edad. Sí, sí, sí. Entonces, lo interesante de Lamine va a ser qué tipo de vida va a llevar y qué tipo de tiempo le va a dedicar realmente al ser profesional. Como es que Messi y Cristiano tú los ves, o sea, ellos realmente... Profesionales de pies a cabeza. 100%, 24 horas del día, 365 días del año. Sí, claro. Y capaz que depende de lo que cada quien quiere también. Que capaz que Lamine ve y la vida diferente y también es respetable. O sea, en su momento 100%. Le pasó a Ney, yo creo también que él tenía otra visión, Ronaldinho, gente que ha tenido mucha magia, mucho fútbol, pero pues capaz que
capaz que a ellos no les hacía felices ser profesionales 365 días del año. Pues digo, la ventaja de Lamine, y en el buen sentido de la palabra, Javi, pues es que no es latinoamericano. Latino le gusta un poquito más la Pero fiesta. a Lamine le gusta, Está muy... Sí, A Lamine le sí, gusta. pero yo creo que el Barça lo puede cuidar un poquito Sí, más. yo creo que si lo pueden cuidar y lo llevan bien, es que para mí futbolísticamente tiene demasiadas condiciones a tan corta edad que sí puede marcar una época muy, muy grande en el fútbol. Yo creo que va a depender mucho del entorno, pero... vamos a ver. Oye, cambiando un poquito el tema, pero siguiendo en la misma línea, Javi. Digo, todos sabemos que estuviste en Europa y además ahorita vamos a tocar el tema. Pero hablando ahorita que tú dices, Messi debió haber ganado el Balón de Oro 10 años seguidos. Tú enfrentaste a los dos. Dime las diferencias, dime cómo lo viviste. ¿Qué viste en uno que no le viste al otro? Las diferencias, los dos son grandísimos jugadores, o sea, ¿quién va a hablar mal de Cristiano, de Messi? Nadie ni siquiera tiene el derecho de hablar de ellos, ¿sabes? Pero yo tuve la oportunidad de jugar contra los dos y en años donde ellos eran, Prime. o sea, volaban prime, o sea, y al final de cuentas, Cristiano es lo que yo te decía, es un goleador, es un jugador súper completo en el sentido de que él te puede marcar de cabeza, de izquierda, de derecha, no sé, de olímpico, no sé, cualquier tipo de gol te lo puede hacer, pero es mucho más marcable, mucho más predecible en el sentido futbolístico. O sea, tú, por ejemplo, cuando Cristiano jugaba de extremo en su momento, que a mí me tocó que ya no jugaba todavía delantero, a Cristiano le ponías una doble marca y capaz que batallaba, ¿sabes? O sea, Sí, claro. con dos jugadores en fútbol a ese nivel es difícil. Y la gran diferencia, o sea, Messi juega como jugar contra sus amigos un domingo a las 11 de la mañana después de unos tacos. O sea, Messi era un tipo que tú lo querías presionar y él ya había pensado que tú lo ibas a presionar y por dónde lo ibas a presionar y cómo lo ibas a presionar. O sea, ya sabía dónde iba a girar, ya tenía un mapa de todo lo que había en la cancha y cuando agarraba la pelota, pues, o sea, hay días que no había forma de quitársela. O sea, ¿me entiendes? Y para mí, bueno, yo a lo mejor romantizo mucho el fútbol o no. En su momento fui extremo también y a mí me gustan los jugadores ofensivos. Eso es el fútbol, o sea, la esencia del juego. Claro que después me puedes decir, ¿es más completo Cristiano? Sí, capaz que sí. Capaz que Cristiano brinca 3 metros y te mete un cabezazo. Capaz que ha metido más goles en finales de Champions, no sé. No sé, o sea, te puedo dar cualquier dato, o sea, capaz que sí. Y está bien, Cristiano puede ser, pero ese para mí es el mejor delantero. Pero el mejor jugador, hablando estrictamente de fútbol, de juego, para mí en ese punto no tienen comparación. O sea, por eso te decía que para mí si le vas a dar un Balón de Oro al mejor jugador, tendría que haber hecho una diferencia mucho más grande. Yo a Leo lo veo, digo, sin haber pisado una cancha en primera división, lo veo naturalito. Sí, exacto. O sea, Sí, nació para nació, eso. o sea, no sé, tiene el don, tiene la magia, la varita del Dios. A alguien le dijo, vas a hacer esto y te hace goles o cosas impensadas. Y es que además, o sea, otro punto es que o sea, nunca ha jugado de 9. Bueno, en No es el falso Barça, 9, sí. falso 9 en el Barça, pero realmente delantero, o sea, no es tampoco, ¿me entiendes? Sí, o sea, es difícil compararlos en ese sentido. exacto. Además de eso, pues imagínate, ha hecho jugar a sus compañeros, cuántas asistencias ha dado, o sea, realmente, pues para mí sí es el mejor. 100%. Bueno, vamos Pero bueno, ya a lo que venimos, a lo porque que ese venimos, tema que puede sí, durar mucho sí. tiempo y al final... Y son opiniones al final, sí. y nadie va a ponerse de No, acuerdo. al y final a de ver, cuentas. que como dices, ahorita incluyendo a Yamal, no entra para mí, no entra ni cerquita en la discusión de No, Messi y Cristiano, pero son grandes jugadores que Sí. cada quien va a tener su opinión y siempre va a haber Va a quien haber, opine diferente, sí. ¿no? Entonces, el, pues bueno. el gusto también. Claro. Oye, Javier, pues bueno, queremos empezar un poquito con cómo empezaste. Tú eres de Oaxaca. Sí. Ahí te formas, en realidad, Sí, y sí. te vas muy joven, te vas a Ciudad de México, al Cruz Azul. Cuéntanos un poquito cómo fue tu debut, ese entorno o ese cambio tan impresionante de vivir en una ciudad como Oaxaca a llegar a la Ciudad de México y todo lo que rodea el Cruz Azul, el debutar en primera división, todo ese entorno, ¿no? Sí, o sea, nací en Oaxaca capital, pero realmente soy de Ixhuatán, Oaxaca. Es un pueblo que está como a unas 6 horas de la capital, muy al sur, hace frontera con Chiapas. Y a la Ciudad de México me voy a los 15 años, si mal no recuerdo, pero antes de eso fui de Ixhuatán a Lagunas, Oaxaca.
Ahí hay una escuela, hay un centro de formación, tercera división de Cruz Azul. Sí. Hay una filial. Ahí me fui a los 13 años, yo creo. Había terminado primero de secundaria, si mal no recuerdo, o segundo, no sé. Y me fui a Cruz Azul Lagunas y tuve un paso por ahí de 2 años y medio, 3. Y cumpliendo un poco más de 15 me dan una oportunidad de hacer una prueba en Ciudad de México. Sí, yo recuerdo que fue Chucho del Muro, un gran ojeador de la selección mexicana y de Cruz Azul en su momento también, me da la oportunidad de hacer una prueba en Cruz Azul y me voy a Ciudad de México. Fueron años de mucho cambio, de mucho sacrificio, diría yo, en ese sentido. Claro que en su momento quizá no lo veía así, o sea, para mí era, pues iba donde me llevaba el fútbol, donde me llevaban las ganas de salir adelante, de estudiar en otro lugar, de salir de mi pueblo y de disfrutar del juego, la verdad. En un principio no pensaba tanto en quizás los logros que podía tener o hasta dónde iba a llegar o si, no sé si iba a estar en primera, si iba a ser famoso, no sé, lo que sea. No lo pensé tanto, la verdad que al principio se fue como que se fue dando poco a poco, las cosas se fueron acomodando. De hecho, yo tuve una mala etapa en Cruz Azul Lagunas, tuve como yo creo que los últimos 6 meses. Entrenaba con la tercera división, pero no jugaba, igual no me habían registrado y fue una etapa donde, digo, iba empezando, o sea, el fútbol es demasiado largo y realmente a veces te pasan cosas al principio que dices, o sea, fue un obstáculo, pero ya después más arriba lo ves, dices, pues no fue nada realmente, ¿no? Claro. O sea, yo estaba ahí, entrenaba, no me metían, un poco por el físico también me decían que estaba muy flaco, que estaba muy chiquito y sí llegó un momento que me desesperé un poco, ¿no? Antes de irme a Ciudad de México, justamente, le llamaba a mi papá, ¿sabes qué? Me quiero regresar y tal, y ya frustrado un poco, enojado y todo, pero aguanté, ¿sabes? Aguanté ahí hasta que justo me quedó una oportunidad de ir a probarme y sí me voy a Cruz Azul, México, hago una prueba y me quedo ahí en Fuerzas Básicas y bueno, después en Cruz Azul pasé de Fuerzas Básicas otros 5 años ahí hasta que me tocó el debut a los 20 años. Sí. O sea, de tercera división en Oaxaca, en una filial de Cruz Azul, de entrenar y no jugar, sí. De no estar ni registrado. Sí, no estaba registrado. Te vas a una prueba a México con Cruz Azul. Fuerzas Básicas, sí. ¿Pero te la consiguen a través de la filial o aparte tú la buscaste? No. A través de la filial, Chucho del Muro y varios ojeadores de Cruz Azul venían a Lagunas eventualmente a ver jugadores y de ahí de pronto ver algún talento, ver algo que les llamara la atención. Y de hecho cuando me ve a mí, Chucho me pregunta ¿por qué no juegas en tercera y tal? Y yo te he visto entrenar y entrenas bien, tienes condiciones, es rapidito tal. Y le digo, profe, porque puedo entrenar, pero no estoy registrado, le digo, o sea, estoy nada más entrenando, llevo como 6 meses corriendo aquí, le digo, o sea, he hecho una historia, una anécdota muy graciosa que teníamos porque teníamos un grupo ahí en Cruz Azul Lagunas que le llamaban, el preparador físico le llamaba La Pedacera. Okay. Yo formaba parte de La Pedacera, éramos yo y 6 más. Nada más iban a estar ahí. Entonces íbamos y hacíamos el calentamiento con todos, nos poníamos el uniforme, pero cuando había interescuadra, muchos días él decía los registrados para acá y así, La Pedacera para allá. Como para correrlo. Entonces de hecho después quedé muy agradecido con él porque él, o sea, nos sacaba lo mejor sin darnos cuenta porque solo nos ponía a correr. O sea, él empezaba el interescuadra y nos ponía y decía, den vueltas. La cancha Cruz Azul Lagunas era como un mini estadio, o sea, era un estadio muy chiquito y tenía la cancha, pues tenía una pista. Atletismo. Entonces él nos decía de que no, pues cuando arranque el interescuadra arrancan y a veces pasábamos hasta que se terminara el interescuadra y dando vueltas. Oye, por eso corres y corres. Por eso después quedé agradecido con él, o sea, porque después él me picaba y me motivaba y me decía, si no quieres estar aquí, pues vete, o sea, y si no, pues quita la cara y ponte a entrenar y trabaja para ti, no mires a un lado, y muchos de ese tipo de cosas que me pasaron siendo de La Pedacera,
me sirvieron después, obviamente, sin darme cuenta. Te forjó. Me forjé y me fui a México y de ahí Chucho del Muro me ve y me dice que te consigo una prueba, ¿quieres venir? Y yo tenía 15 años y le digo, bueno, sí, le digo, sí me voy, seguro, sí. Y yo sin consultarle a nadie, a mis papás ni nada, dije, no, yo me voy, si aquí no juego. Y me habló como a las 2 semanas, yo creo, 2 semanas me dijo, hay un boleto de camión en tal lado, ve por él, recógelo y mañana te esperan aquí en la central de autobús en México y ahí te llevan a la Noria. Y ahí cambió un poco ya mi perspectiva de las cosas, del fútbol, ya estando en la Noria. Obviamente ves a los profesionales y ya todo cambia. Sí. ¿Y llegas a qué categoría? Cruz Azul en México? Quinto equipo, antes era sexto, quinto y luego ya pasabas a séptimo, sexto, quinto y luego era tercera, segunda, primera A y primera. O sea, llegaste a básicas. Abajo, sí. Con los de mi categoría, en ese tiempo, en categoría 90 éramos, me tocó con todos los de mi categoría, en los 90, hice pruebas y me quedé. Que en su momento ese fue el proceso de básicas que era más largo que lo que existe ahora, claro. Mucho más. Y existía no la de ascenso, era primera A. Era primera A en su momento. Primera A y luego había segunda. Había segunda, tercera y luego básicas. Sí, claro. Quinto, sexto y séptimo. Así Javi, ¿y no te parece que llegaban más formados antes? Sí, claro, sí. O sea, ha cambiado mucho. En el fútbol mexicano ha cambiado mucho el tema de la formación de jugadores. Para mí, en vez de mejorar, hemos empeorado. En el sentido en que bueno, también las generaciones, la vida también han cambiado. O sea, la realidad es que ahora hay una fragilidad terrible en todos los sentidos, tanto en la vida personal vamos a decir algo porque se sienten. Exacto, tanto como en el fútbol, ¿sabes? Hoy en día a los chicos los ves y quieren todo fácil, quieren debutar mañana. O sea, empiezan a entrenar y ya, ¿por qué no suben a entrenar con el primer equipo? Oye, ¿no crees que eso venga derivado a todo lo que... Digo, ahorita se acaba de salir la noticia de que vuelve el ascenso, pero viene derivado de todo eso, ¿no? Pues, o sea, viene o sea, si te vas al ascenso, no lo te puedes ir más para atrás, o sea, viene realmente de muy atrás, o sea, han quitado los procesos de fuerzas básicas, ahora existe creo que sub 13, 15, 18 y luego 23, o sea, tú imagínate que existe la sub 23. ¿Cómo va a existir una sub-23? Creo que es 17, 20 y 23, ¿no? Sí, algo así, no sé, pero ¿cómo va a existir una sub-23? Sí, la 23 ya tienen que estar debutados, claro. Sí, 23 años tendrían que estar... En Europa. En Europa tendrías que estar, o sea, los 23. 100%. O sea, tú imagínate ese proceso, dices, voy a pasar la 23. O sea, cuando realmente tendrías que pensar, a los 18, 19 años voy a debutar. Claro. Pero los procesos han cambiado, ya no existen esas fuerzas básicas. Para empezar, ya ni siquiera existen casi los visores. O sea, si te das cuenta cómo recluta gente los clubes, hay un comunicado y dice Tigres o no sé, Rayados, Cruz Azul, América, vamos a hacer pruebas tal fecha, pruebas abiertas, que es lo que yo veo, tampoco sé. Y los mismos entrenadores son los que se ponen a... Claro, y los entrenadores van y ven, pero a las pruebas llegan los que pueden, claro, no los mejores, en mi opinión. O sea, es una opinión personal, a las pruebas llegan los que pueden. Si estás cerca de una ciudad como Monterrey, de Ciudad de México, de Pachuca, a lo mejor. Pero imagínate cómo le hubiera hecho yo, por ejemplo, es un caso que te digo, para llegar a una prueba. Sí, pedirle a tus papás, oye, llévame una prueba a México, o sea, a 13 horas de mi casa en camión. No hay manera. Sí, no. Todas las ciudades que no tienen equipo de primera división están jodidos. Están jodidos, entonces. Entonces, la realidad es que han cambiado mucho los procesos y yo creo que eso ha hecho pues que la calidad en el futbolista mexicano, pues yo creo que vaya un poco disminuyendo. Oye, Javier, tú debutas en Cruz Azul y ¿cómo sientes ese cambio de afianzarte en primera, de decir, ok, ya debuté y estoy para quedarme y empezar tu trayectoria ahí en primera división? Sí, o sea, yo después de pasar el proceso de fuerzas básicas, donde empiezo en Cruz Azul en el el sexto, luego paso al quinto y de quinto me paso a segunda, no pasé por tercera ya, casualmente no me quisieron allá y tampoco pasé en México en tercera. Me pasaron a segunda y después estuve desde los 16 a 17 en segunda y luego estuve de 17 casi a 20 en la primera A. Okay. Yo creo que para mí, en mi formación, la primera A fue lo mejor que me pasó en la vida, pero en su momento yo lo veía mal, porque en primera en esos años había gente muy grande. Sí. O sea, yo jugué en primera contra Cuauhtémoc Blanco casi retirándose. Braulio Luna, o sea, jugadores grandes
que estaban ya en primera A, como venían capaz de una carrera exitosa, Claro. y ya venían como a terminar su carrera. Había gente muy grande en Que primera antes A. mucha gente se retiraba así. Exactamente, bajándose a y primera, bajábamos a primera A y se retiraban. que Entonces, seguían pagando. yo y estuve sí. con Siboldi en Cruz Azul Hidalgo desde los 17 hasta los 20. Robert Siboldi era Sí, sí, entrenador sí. del Cruz Azul Hidalgo. Y estuve 3 años, estuve 6 torneos en primera A, y yo ahí sentí que la vida se me fue. O sea, dije, ya no debuté. Porque Tocó entrenador Siboldi en Cruz Siboldi en Azul. Cruz Azul Hidalgo. Y luego, mira, y luego acabaste me con- tocó en aquí Tigres ser Tigres. campeón con él. Puede ser. Oye, Sí. pero primera era, yo me No, acuerdo no, de una guerra. primera era Sí, fuertísimo. sí, sí, Ibas sí. a La Piedad, ibas a, no sé, Y la ibas a... gente de La Piedad, yo me acuerdo en La Sí, Piedad o sea, ver a gente. ibas en La Piedad, León en primera Como A. ir a un estadio. Me tocó Necaxa en primera A con un super equipo que habían bajado, no sé. Hasta Irapuato luego en segunda me tocó también. O sea, eran plazas difíciles, complicadas, pero te rozabas más y era mucha más el fogueo de la formación. Y realmente cuando yo llegué a primera, que fue en 2010, debuto el 23 de julio del 2010, me debuta Enrique Mesa, que después me dio la oportunidad de subir, yo estando con Siboldi. Me llaman a hacer una pretemporada y de ahí fue donde yo me agarré y dije, pues esta es mi oportunidad de quedarme aquí, suelto. porque si no es que yo tenía compañeros en primera A. O sea, yo tenía a Alberto Rodríguez, un lateral derecho multicampeón con Pachuca, era mi compañero de cuartos, él tenía 37 ¿Cuántos años capaz, tiene? 38, había sido capitán de Pachuca no sé cuántos años, no sé cuántos títulos, campeón de la Sudamericana, o sea, y era mi compañero en primera A, y luego tenía otros más grandes, Jair García, Roberto Nurce. ¿Y sabías que O ese sea, era el salto para primera yo dije, división? salto aquí, si no Te aquí van a no ir comiendo. salgo. ¿Qué edad tenías cuando llegas a primera? 20, y no era joven, tampoco tan joven, o sea, tenía Pues que 20. eran otros tiempos, Eran otros 100%, tiempos, sí, entonces 20, tenía- pero era tu tren, ¿verdad? Sí, Eso era mi tren, tu sin tren. duda. Entonces yo después me dan la oportunidad en hacer una pretemporada, me sube Enrique Mesa y debuto en la jornada 1, literal. Sí. O sea, yo debuto el 23 de julio en el 3 de marzo contra Tecos, era la primera jornada, minuto por ahí 60 y pico, me llama Enrique y me da la oportunidad. Yo creo A que... ver, llévame ahí, estás en la banca calentando con madre. Sí, yo hice la pretemporada bien, Ok. o sea, y yo, o sea, en su momento hablé con mi papá y él me decía, o sea, él me metía, o sea, mi papá tuvo el sueño siempre, pues fue amateur nada más en Oaxaca, pero él me inculcó el fútbol, gracias a él era aficionado de Cruz Azul, o sea, muchas cosas que él me inculcó que si no fuera por ellos, por mi familia, pues realmente pues no ni le siquiera hubieras dado. hubiera dado para allá, ¿sabes? Entonces voy a la pretemporada y me hice esta oportunidad y luego no la sueltes, toma en cuenta que yo creo que no va a haber otra, o sea, esta oportunidad, tienes 20 años, dale, y luego termina la pretemporada, me va increíble, Enrique Mesa me llama semanas después de la pretemporada, que estábamos entrenando ya para la liga, y me llama a su oficina y me dice, oye, ¿qué tal? Te vi muy bien en la pretemporada y vas bien, no le bajes, y te vamos a dar el número 7 en Cruz Azul. Me dice, te vamos a dar el número, 7. Ya con el 7 ya. Yo debuté tenías- con el 7, o sea, no debuté con el 374. 300. ¿va? Realmente, no sé, de Enrique Mesa, digo, de todos los entrenadores que he tenido, a todos les he agradecido todo, pero yo creo que a tu pregunta, es él quien me hace consolidarme en primera. Claro. O sea, realmente es la persona que, para empezar, me debuta, pero no solo me debuta, o sea, él me debuta y me da una continuidad de, yo jugué en mi primera temporada en Cruz Azul, debuté con el 7, que me lo dio él, que me dijo, te voy a dar el 7 porque te veo con la capacidad de tener la responsabilidad. Y yo dije, dámela, o sea, Claro. yo veo cómo le hago, Fue pero el que te puso ahí. él me ve, me lleva a pretemporada, debuto, y de la primera temporada que debuté jugué 14 partidos. Prácticamente más de la mitad del torneo. Siendo de suplente, claro. O sea, jugué 14 partidos entrando. Él me metió primero 20, luego me metía 25, luego un día 10, 5, y de No, repente ya. 45 o 35. Entonces, 14 partidos más liguilla. O sea, que pues, es una locura Sí, sí, que hoy en te día... fue llevando. O sea, él me fue llevando y él me dio esa continuidad y el siguiente torneo otra vez. Y creo que también él en su momento me usaba mucho desde suplente. Yo tenía condiciones futbolísticas de dribbling, de encarar y así. Y él, como no sé, tenía como que le gustaba eso de que cuando ya están medio cansados estos, es meter a alguien rápido, meter a alguien así. Y me tomó como ese, no sé, como ese cambio recurrente. Porque realmente a veces me decía desde antes, o sea, prepárate porque en el segundo tiempo Vas a tienes que entrar. estar listo. Sí te avisaba. O sea, él sí, en algún O momento. sea, cuando sí me debutaste dijo. tú ya sabías que ibas a No, debutar. esa fue la Ese única fue vez no. que no, porque él
dan la lista de la primera convocatoria y veo mi nombre y yo, o sea, dije, habíamos ido a pretemporada como 10 o 12 chavos. Que lo platicas muy fácil, pero me imagino que ese No, momento... en el momento yo mi primer partido salí y en vez de estar feliz estaba triste. Sí, o sea, quería llorar, güey. donde No me sabías habían que pensado. estaba No, jugué mal, o sea, después. o sea, el primer partido que jugué, El nervio. nervio. Yo, das de cuenta que le hablé a mi papá y le dije, voy a ir al primer partido, me van a llevar a la banca, literal como el Como niño pueblo, chiquito, ¿no? De que ahí ve la tele y a lo mejor salgo ahí, o sea, la emoción, ¿sabes? Yo era un niño que en su momento con mi papá era todo el fin de semana a ver partidos. O sea, todos los partidos de liga, antes que era fácil verlos, era todos los partidos. Veía los programas de deportes después, los resúmenes, veía todo. Y ahora saber que tú ibas a estar ahí. Entonces yo cuando iba a estar ahí sí le dije, voy a salir a la banca, le dije, capaz que aunque no entro, pero... En la banca ahí te toman. Me toman y le dije, ahí estoy y todo, y me dijo, sí, qué chingón y tal. Le dije, bueno, va. Me fui, ya estaba en la banca, me acuerdo que todo se dio perfecto, Cruz, digamos 3-0 al medio tiempo, creo. Yeah. O no sé si 2-0 y luego Sí. empezando el segundo tiempo metimos otro, íbamos 3-0. Y en eso que empieza a caer una tormenta ahí en cabrona. Y yo dije, chingado, güey. Dije, bueno, capaz como que ni me mete. Ya me puse a calentar ahí y tal. Y me acuerdo perfecto que estoy así, medio estirando. Y volteo así y veo que el profe me está así. Y yo así, ido. Y yo así. Volteo sí, para soy todos yo. lados. Y el vato ya se empezó a enojar. Y así yo así. Sí, Tú vente. Ya, ahí fue una emoción enorme, o sea, había pasado mucho tiempo desde que me había ido de mi casa y llegué y fue como que, o sea, al fin pudiste voy llegar. a debutar. El profe ni se acordaba que yo era novato, ni que nunca había jugado. O sea, el profe me agarró y me dijo, quiero que entres por tal, vas a ir de extremo izquierdo y vas a hacer tus cositas y tal, y como siempre, como estás entrenando y todo, yo, ok. Pues si tuvieras toda la experiencia del mundo. Y se voltea y me dice, ¿vas a debutar? Y yo, sí. Y yo le digo, sí. ¿Qué te dijo? No te preocupes. Dice, tú haz lo que puedas. Ándale, mijo. Entra. Qué Y yo, chulada. no, sí, entré, perdí todas las pelotas que agarré. Y dije, no, nunca más me vuelve a meter este profe. Güey. No, güey, mira. Qué buen ojo, ¿no? Del ojito. Sí, la verdad que es un gran formador y al final cuando vi que el segundo partido me volvió a meter, dije, bueno, creo que algo le gustó y ahí empieza, digo, ya mi camino profesional, claro, sí, ya agarré Oye, y mucha el Ojitos, confianza. así como se ve en la tele, ¿es en el día a día igual? Sí, es una persona muy tranquila, muy humana, o sea, él realmente se preocupa mucho por el jugador, pero también más por lo personal. O sea, Claro. él es el entrenador que te pregunta cómo está tu familia, si tienes problemas, si te puede ayudar, si guardas dinero, si ahorras, Eso si cambia te lo un chingo, ¿no? gastas. O sea, es un entrenador cambia que sí bastante. cambia un chorro y él siempre de repente me llamaba y me dice, a ver, ¿qué coche tienes? Y yo, no, pues no tengo. Ah, ok. Oye, Así quédate. o sea, como que siempre estaba ahí, oye, ¿y tu familia? ¿Vienen? ¿No lo vienen? ¿Los ves? Sí, vienen mis papás. Ah, ok. O sea, él es una persona muy así, muy tranquila y muy inteligente para ver el juego, un gran entrenador, la verdad. Qué Ya chulada. toda creo que anda con un temito ahorita, ¿no? Hablé con él hace, no sé, ¿qué te gusta? Unos 2 meses, 3 meses y me dijo que había andado delicado de las rodillas. Él siempre ha tenido problemas de rodillas, lo habían operado y luego que tuvo un tema ahí con su rodilla y platiqué con él, pero estaba bien, no sé, recientemente de estos últimos meses, pero sí he platicado con él ahí. Oye, Javier, vámonos a pasarnos, porque en Cruz Azul tienes grandes temporadas. Sí. Te lleva a empezar a tener mucho éxito, que te convocan a selección. Sí. Pero queremos tocar mucho el tema de cómo empiezas a saber de las negociaciones o el entorno, a cómo se llevan las negociaciones y cómo te enteras tú que te están buscando en Europa. La realidad es que yo en un principio, por ejemplo, yo no tenía representante. O sea, por ejemplo, hoy en día creo que los jóvenes, si tienen 17 años, ya tienen representante. O sea, Y marcas los agarran. marcas. O sea, Sí. realmente es antes, como te decía, pues todo ha cambiado, ha evolucionado también. Algunas cosas para bien, obviamente, porque cuando eres joven y si no tienes dinero y no tienes tanto apoyo, sí te gustaría que una marquita te dijera que, oye, pues te regalo los tachones. Claro. O sea, yo me acuerdo que yo me iba a comprarlos en un mercado en Pino Suárez, en Ciudad de México. O sea, me compraba mis tachones de 300, 400 pesos y era rifártela, o sea, con esos. Y ahorita, la neta, pues qué chido, ¿no? Que les haya tocado
vivir otra cosa diferente y en su momento está padre. Yo no tenía representante, yo firmé mi primer contrato profesional con Cruz Azul solo, con mi papá. O sea, mi papá me acompañó, me fuimos y realmente pues no, o sea, apenas iba a debutar capaz y todo y lo que me ofrecieron, ¿sabes? Sí, 3 claro. años, Pero contento. tenemos esto, feliz, nada, está bien, yo firmo, vamos. Pero lo que mencionas, ¿no? Yo creo que a mí me empieza a ir bien, digo, dependiendo de la perspectiva de cada quien, ¿no? O sea, me empieza a ir muy bien, muy rápido. O sea, yo empiezo la primera temporada 14 partidos, la segunda 16, 17, casi entrando en todos los partidos, cuartos de final, la tercera semifinales, siendo un cambio recurrente, ganándome el cariño de la gente en su momento y me iba muy bien cuando entraba, metí mi primer gol, asistencia y de repente fui creciendo muy rápido porque, o sea, yo tengo un recuerdo, o sea, no sé la fecha bien, pero debuté en la selección mayor creo que en 2011, imagínate. Sí. Y había debutado en primera división en 2010. Sí, yo me acuerdo O sea, que fuiste a selección muy chico. O sea, fui muy rápido, o sea, fui muy rápido a selección, me convocan a la selección, a la 23 y luego me llevan a la mayor, me debuta el Chepo de la Torre en 2011 y me toca empezar un proceso en selección cuando tenía apenas un año de estar en primera. El tema de negociaciones nunca lo supe en esos primeros 2 años porque no tuve representante. Ya cuando me quedaba un año para salir de Cruz Azul para mí, es cuando se acerca mi representante, me busca y bueno, yo ya sabía un poco más del fútbol, yo estaba en la selección, o sea, yo ya estaba en Cruz Azul y realmente es cuando tengo un representante. ¿Sigue siendo tu mismo Sí, representante? sigue siendo hasta ahora. Sí, ya somos más amigos. Sí, más amigos que representantes. Ya que vas a representar, lo único que representa Lo representas tú a él, güey. Lo represento yo a él, o sea. Ya búscame un fondo de Sí, ahorro. jubilación y todo, o sea, no, realmente ya somos amigos y tal, pero en su momento, pero la verdad, él fue quien me trae la propuesta de Europa. Realmente yo estaba en Cruz Azul y para empezar, cuando eres canterano es muy difícil exigir cosas en un club de donde saliste. Claro. O sea, es la realidad, tú no tienes la posibilidad de pues, de exigir mucho. Entonces yo cuando en su momento me empezó a ir bien y fui a la selección y jugaba casi todos los partidos y me estaba yendo bien, pedí un aumento de sueldo en Cruz Azul en su momento y me lo negaron. Entonces dije, bueno, pues está bien, no pasa nada. O sea, seguí y mi representante viene y me trae la opción de Europa, ¿no? Faltándome, yo creo que me faltaban 6 meses ya casi, o sea, 8 meses por ahí me la trae y cuando la veo digo, pues este es mi tren, o sea, al final de cuentas te hace crecer, te hace evolucionar, pensar en poder jugar en Europa, o sea, esto era para mí para empezar era una locura, o sea, yo en verdad fui a la selección y para mí también eso era una cosa de locos porque fui a una Copa América con 21 años y luego voy a los Juegos Olímpicos con 22 y ganamos Juegos Olímpicos y unos Panamericanos y empiezo a jugar y ganar cosas que dije, o sea, esto se está yendo de las manos, o sea, al final de cuentas te llega todo así, de golpe y es cuando ya de pronto sí necesitas pues a alguien que en una negociación pues tenga pues muchos más credenciales para ir a negociar por ti. Claro. Oye, ahorita tocaste el tema de los Juegos Olímpicos. Me imagino, o sea, bueno, vamos a tocar todo lo que viviste, pero esa convocatoria a Juegos Olímpicos, ¿tú la vives diferente a una Copa América? O sea, sí, en selección obviamente no es como un club, o sea, en selección están los mejores, en teoría, o muchas veces sí, muchas veces no lo sé, eso ya son opiniones de cada quien, pero en teoría en selección están los mejores, entonces realmente ir a selección y creer que voy a ser titular siempre, voy a jugar siempre, o sea, no, o sea, realmente vas y hay 23 güeyes que son buenísimos. Y hay 3 en tu posición que dices, güey, si no juego bien ciertos partidos, me van a sacar y pues meten al otro. Ahora, tú fuiste titular en todos los partidos de Juegos Yo Olímpicos. fui titular en todos los partidos. De hecho, pues es que el fútbol tiene muchas cosas. Nosotros iniciamos un proceso y luego tuvimos ahí un tema disciplinario en la Copa América. Hoy lo leí y dije, puta, ¿lo saco o no lo saco, güey? Sí. Tuvimos un tema disciplinario. ¿Qué habrá pasado en eso? No sé. No estuve, no me invitaron a ese cabrón. Oye, chinga. Sí, leía los culpables y no estaba mi compadre. Entonces, no, o sea, lo que te decía un poco es que, o sea, el fútbol tiene demasiadas cosas que yo en ese proceso, cuando arranco en la selección, yo era suplente.
porque en su momento estaba Javier Cortés, un que jugaba en Pumas, ¿no te acuerdas? Sí. Javier Cortés estaba, yo en verdad, es lo que te decía, están los mejores en la selección y ¿qué puedes decir? Nada. Si alguien está mejor que tú, al final es un mérito también estar en el plantel, ir a una Copa América, o sea, ese es un mérito muy grande. Cortés en su momento había hecho campeón a Pumas, o sea, él solo prácticamente, y o sea, él venía muy bien y yo era suplente. Pasa el tema disciplinario y Cortés es uno de los suspendidos. Los implicados. Benditos cariñosos. Entonces, te me dio el empuje. O sea, digo, ahora Cortés es mi amigo, nunca lo hemos platicado, somos brothers ahora, pero siempre hemos sido, nos llevamos muy bien. Pero entonces, ese castigo me abre a mí la puerta. O sea, a mí me dicen después, vas a iniciar tú. O sea, Como todo pasa por algo, ¿no? Voy a iniciar cuando yo era suplente, dije, capaz juego, capaz no y tal. Y entonces castigan a 8 y casi 6 titulares y dicen, no, pues ahora este que estaba de suplente va para adentro y acomodan las piezas y juego. Sí. Y a partir de ahí no la solté más, o sea, a partir de ahí jugué los Panamericanos, los ganamos, jugué el Preolímpico, lo ganamos, fuimos a las Esperanzas de Tulón, lo ganamos y luego fuimos a los Olímpicos y lo culminamos. Claramente después de eso pues me tocó ir al Mundial. Era un proceso que llevaban de muchos años porque mucha gente... Aún cuando iban a llegar a las Olimpiadas, mucha gente dudaba. Dudaban y no. Y que yo creo no que ustedes también, ¿no? No juegan nada. No, güey. Es que eso, te voy a decir, eso es muy importante, güey. Te voy a decir algo. No, güey. Cuando, a mí me ha tocado ver varios documentales. Me metí a ver mucho los documentales, sobre todo el de oro. El de oro. Y ahí platican mucho eso, güey, de que mucha gente desconfiaba de ellos, pero mucha gente no entendía que llevaban un proceso larguísimo, güey. Llevaban un proceso de 2 años, güey, con el mismo grupo, güey. Que sí, a lo mejor los cambios disciplinarios y todo, pero llevaban un proceso muy cabrón de 2 años del mismo grupo, de güeyes que ya se conocían, que sabían perfectamente cómo jugar. Lo hemos comentado en otros, tuvimos a Jesús Molina de invitado y nos platicaba de la hermandad que se hace en el vestidor. Todo eso, güey, lo hace esta selección y por eso llega a donde llega, creo yo. Sí, yo creo que la expectativa real de afuera del equipo no era claramente el oro. Quizá ni nosotros mismos en el primer partido dijimos, vamos a ser campeones. Realmente era trabajarlo todos los días y nosotros nunca, creo que lo importante es que éramos una familia, nos llevábamos cabrón todos, nos éramos amigos. O sea, tenían un chingo de apodos. Teníamos un chingo de apodos. Cantábamos en el camión mientras íbamos al entrenamiento, en el vestidor era un desmadre, o sea, era una hermandad, aparte todos mexicanos casi de la misma edad, salvo tres grandes que se integraron muy bien a nosotros, pero realmente no fuimos a primer partido, vamos a ser campeones, o sea, no, y tampoco lo pensamos, lo importante era que cada partido para nosotros era una final y era demostrarle a todo el mundo que sí éramos una buena selección, porque realmente nos criticaban mucho. Y ellos no sabían ni el trabajo que traíamos atrás, ni el gran equipo que éramos. Y veíamos nuestro nivel y decíamos, sí tenemos capacidad, pero no hay que pensarlo, no hay que meternos el trofeo aquí cuando realmente ni siquiera hemos ganado. El primer partido empatamos. Entonces es como, vamos a calificar primero y pasar los grupos. O sea, nunca ni siquiera lo hablamos. Paso a paso. Te juro que no hablamos nunca de no recuerdo nuestra aspiración al torneo. Nosotros teníamos palabras, vamos a trascender, vamos a dejar todo, somos una familia. O sea, teníamos frases, teníamos cosas. No teníamos como, quiero ser campeón y festejar. Sí. O sea, no, vamos a trascender. O sea, teníamos equipo para trascender. Y ahorita lo dijiste, pues está ahí. O sea, a mí me impacta mucho eso, que dices, salvo 3 grandes, güey. Pues sí, los grandes obviamente conocíamos que era Corona, Oribe y Salcido. También llevaron güeyes de mucha jerarquía, pero cuando veíamos esa selección, güey, yo me acuerdo porque yo decía, güey, aquí todos están en primera división, todos estábamos todos en primera. Y entonces ahí decías, oye, pues sí, son güeyes que conoces, no... Podrán ser 3 los grandes, pero ya los veíamos nosotros como grandes porque ya tenían años jugando. Sí, o sea, teníamos un buen proceso, también veníamos de atrás y la verdad que todo se nos fue dando. También teníamos mucha ambición, muchas ganas, realmente no éramos los favoritos, también eso te quita un poco de presión. O sea, al final del día
vas como el caballo negro, que empiezas, empatas el primero, ganamos el segundo, ganamos el tercero y te metes primero de grupo y dices, ay, o sea, como que a ver, ahora que sigue, no, pues cuartos de final, se le podemos ganar, o sea, al final de cuentas, y teníamos un cuerpo técnico de la selección que era increíble y que teníamos una conexión bien cañona y era entre todos. ¿Qué queremos? Yo sinceramente cuando pasan de semis a la final, yo pensé que se iban a relajar. No, o sea, nosotros, yo me acuerdo cuando pasamos, creo que no me acuerdo si antes fue después de que pasamos a la final, no sé si me fue una charla o veíamos un partido, creo, el otro partido y el profe pregunta, ¿a quién quieren? Nada, haz de cuenta que dijo, todos al unánime, Brasil. Sí, claro, O le sea, quería pegar a lo grande. O sea, íbamos con aquí, o sea, Llévanos. ¿sabes? La mentalidad, no teníamos miedo a ningún equipo, solo jugábamos por la grandeza, por el título, o sea, nosotros jugamos la semi contra Japón y Brasil la jugó contra Corea. Sí. Y cualquier otro equipo a lo mejor dice, no, pues Corea, ¿no? O sea, Sí, el fácil, o sea, digamos. o el fácil, o capaz, pues el que sea, tenemos medalla de plata, porque pues ya habíamos asegurado medalla, ya teníamos un premio, ya era todo fiesta, la verdad, porque en Sí, sí, fútbol, pues nunca se había hecho, ¿sí? ¿cuándo? No. O sea, la realidad, entonces... Y en la villa, hospedados. En la villa, hospedados, desmadre, aquí por allá, y nosotros nomás viendo, ay, veíamos y nomás, aparte después del castigo de 2011, nos vigilaban más que al presidente, o sea, Claro. no podíamos ni, o sea, ¿dónde están? Y aquí, cuida esto y al otro, y ahí estábamos, pero fue una experiencia muy chingona y ya cuando escuches que todos tus compañeros quieren lo mismo que tú, que dices Brasil todos, dices... Que fue ese momento No los comemos. el o sea, vestidor de la final. Antes era Sí. o sea, no sé, una sensación extraña, era ¿Tenso? tenso, era como que algo nos frenaba, ¿sabes? Como que arranque. Y estábamos nerviosos, algunos con la pelota, otros cambiándose. Y en la charla previa, Luis Fernando, la verdad que sí se aventó una charla muy chingona, Tena, y nos motivó, o sea, él decía desde el primer minuto, o sea, hay que pasarles por arriba, como sea. Creo que en esa charla es donde dice que cambian de línea, creo que de línea de 5, dicen, porque nos Sí, respetan. Sí, ya dijo, sí, o sea, porque es que nosotros pensábamos que iba a jugar de cierta forma, pero él nos dijo, no, dijo, muchachos, también nos respetan, también nos ven y ven cómo jugamos y aunque ellos tengan puras figuras, como quiera, o sea, tienen que analizar el juego y ellos si cambian es porque tienen miedo y él dijo, cambiaron de formación, para él fue como que arriba. Sí, claro. Y cuando vimos fue de que... Sí, No, los infló inflar, con así, ganas, güey. No, aparte del segundo 20 creo que metimos El gol, sí. el primer gol, entonces la neta fue como que... Dilo, el pressing que metí, Sí, metimos ahí impresionante todos. ahí, No, güey. o sea, era mérito del equipo Sí, porque te lo juro que esa jugada o todo fue como nuestro estandarte de lo que hacíamos. Sí. Realmente ese equipo se definía por eso. O sea, si tú me dices quién fue el héroe, para mí Oribe porque mete los 2 goles, pero por ejemplo yo te puedo mencionar a Chuy Corona que nos salvó todo el tiempo, Claro. te puedo mencionar un torneazo de Irán Mier, de Diego Reyes, de Chatón Enríquez, de Marco Héctor Fabián Herrera, de también. Marco Fabián, Marco Fabián, de Darwin Israel, Chávez. de Darwin, de Israel, de Vidrio. Sí. O sea, o sea, el equipo era eso, corríamos todos y metíamos todos y ese fue como nuestra carta de presentación, o sea, Volaban, güey. sí, volábamos y aparte, pues la verdad en calidad también teníamos calidad, pero Brasil tenía muchísima calidad al final. No, pues era Hulk, Neymar, Oscar. Marcelo, Oscar, Thiago Silva, No. eran un equipote, o sea, la verdad sí tenían Rafael, el United, Sí, lateral sí. derecho, tenían, un equipote, o sea, tenían mucho equipo. Oye, ahí se lesiona Giovanni en la semi. En la semi y en la ¿Quién final entra no por juega. él? Ay, güey, ¿quién entró? Creo que entró Héctor Herrera, no era titular porque jugaba Salcido y Chatón. Yo jugaba por la derecha y jugaba por la izquierda Darwin. Marco. No, Del sí, Darwin extremo, lateral, Darwin lateral e Irra. Oye, pero presionas en el gol por izquierda. Por izquierda. ¿no? Sí. Pero Pues es que porque en la final, fue una jugada que termina ahí. sacan a Giovanni, meten a Herrera, lo ponen a Herrera por derecha, a mí por izquierda y a Marco lo ponen atrás de Oribe. Ya me Ok. acordé. Sí.
Todo Sí. pasa por algo, güey. Sí, Está bien no, cabrón. todo, sí está. Oye, después el himno con la medalla. No, sí, ya, ahí sí era ya una locura. Aparte los veíamos a ellos al lado y era como, no, o sea, ¿qué hicimos? O sea, Les ganamos. nos volvimos. Sí, ya, o sea, al final ya con los estos aquí porque se nos venían encima, Sí, pero... ese cabezazo del final de Oscar, güey. Ese cabezazo si hubiera entrado, la verdad que sería otra historia. Nos hubieran ganado en tiempo extra, o sea, la verdad que sí tenían un equipazo y también el físico a ver hasta dónde nos daba, porque nosotros poníamos mucho del juego en el físico, en lo que aguantáramos Sí, ya irte a 120 ya irte a minutos no es lo 120 no Sí, era sí, lo sí. mismo, entonces sí, pero la verdad dentro de lo que me ha tocado es la experiencia más chingona que me tocó, porque aparte, pues sí, futbolista, pero también atleta olímpico, ¿sabes? Claro. O sea, estar en la villa y todo eso, sí, era otro pedo. Yo la verdad me acuerdo de ese torneo y lo disfruté como ningún otro. A nivel nacional, yo creo No, que no, es. como ningún otro. O sea, puedes decir, tuve la oportunidad de ir a 2 mundiales, pero los olímpicos no o sea, no lo cambiaría por haber ido a un mundial. Todavía tienes la medalla, me imagino. Sí, sí la tengo. No la Sí, dejas sí. perder. No, la tengo. No, pues a ver, compadre, así nomás lo que es el mayor logro en la historia del fútbol Sí, mexicano. sí, Claro, para mí güey, sí, sin bueno, duda, sí. sin duda. Pero no, ni cerquita, güey. No hay algo Sí, que no se hay le algo compare, así. güey. No, la verdad estuvo muy padre y fue de las mejores experiencias que me ha tocado. Oye, Javier, después de los Olímpicos y ya después de una gran trayectoria en Europa, nos intriga mucho tu regreso. Porque regresas a Tigres, güey. Sí. ¿Te buscaron ellos o en realidad fue algo que tú ya estabas buscando regresar y decidiste Tigres? No, me buscaron ellos. De hecho, o sea, yo de Cruz Azul estuve en Villarreal casi 2 años, 10 meses, y luego me fui cedido al Rayo. Creo que por ahí es la etapa donde si hay algo que me reprocharía capaz en mi carrera, que la realidad no son muchas cosas porque estoy orgulloso de lo que viví, de lo que logré, de lo que he hecho hasta el momento, que sigo activo también. Es que no haberme quedado quizás un poco más, ¿sabes? Siento que hay personas a las que les cuesta un poco menos adaptarse y otras a las que les cuesta un poco más. Y yo creo que si me hubiera quedado un año más, posiblemente hubiera tenido otro tipo de carrera en Europa, ¿no? ¿Sabes? Pero al final del día son muchos factores, son muchas cosas, tienes que pensar en todo. Son oportunidades, así como me fui de Cruz Azul a Villarreal aprovechando una oportunidad, así se presentaba una oportunidad de venir a Tigres. De hecho, cuando me regresé, hablamos, o mi representante en ese momento habló con la gente de Cruz Azul, porque ellos tenían la prioridad en teoría de mi regreso y son ellos quienes no... No O lo sea, han válido. ellos dan luz verde para negociar con quien sea. Nosotros Sí. hablamos, abrimos la puerta y ellos dijeron no y pueden negociar con quien sea. Ah, seguros, claro. Era una de las preguntas que Sí, traíamos claro. de por qué en tu regreso no Sí. Cruz Azul. No, ¿verdad? o sea, porque Cruz Azul, o sea, en su momento me cerró la puerta. A lo mejor no entrabas en planes en Sí, ese. ellos tenían otros planes, capaz. Claro. De hecho, no sé, buscaban jugadores en esa posición, o no sé si los buscaban o no, o Qué tenían. arrepentida. Sí, capaz, no sé. Y de ahí empieza, pues, el tema de que viene Tigres y yo al final, o sea, la verdad, al principio, no sé, no iba a venir realmente, o sea, porque estaba muy cegado a regresarme. O sea, en su momento me peleé con mi representante, yo creo que la única pelea o la pelea más fuerte que he tenido con él ha sido en su momento esa, que él me decía, tengo opciones, tal, pero esto, pero el otro, y tengo Tigres, y yo me acuerdo que, no por Tigres realmente, yo ni siquiera conozco. por regresar a yo por México. regresarme, yo me acuerdo que yo le colgaba el teléfono y decía, güey, no me hables si no tienes una buena opción. O sea, y de que no, acaba, contéstame. Yo me estaba en una Copa América y el güey me llamaba todos los días, me llamaba todos los días y, oye, güey, tu situación y tal. Güey, no me llames hasta que no traigas algo bueno. Pero ahí te referías a otro equipo en Europa. Sí, en Europa. Ok. Sí, o sea, yo me refería a quedarme, ¿sabes? Yo le decía, no me voy a regresar y, o sea, siempre he tenido una mentalidad como... Siempre he sido ambicioso en el sentido, en el crecimiento, en el ir más adelante, en llegar a metas impensadas o logros impensados. Y yo me acuerdo que le decía, no, y al final me llama alguien más ahí del equipo y me dicen, del equipo de trabajo de él, y me dicen, güey, es que mira, tranquilízate y pon todas las cartas sobre la mesa, güey. O sea, no solamente te cierres a quedarte allá
entendemos, pero también tienes que ver tu futuro, el de tu familia, el de tus padres, el de a lo mejor tú, en su momento que tengas hijos, todo. Y realmente ya de repente te pones con calma a pensar y dices, ay, güey, o sea, sí me puedo quedar aquí, pero ¿Qué tanto la realidad crecimiento es que tanto me costea quedarme también, o sea, porque tampoco se trata de regalar tu carrera, porque al final, mira, de trofeos no vives, ¿eh? O sea, al Sí, final no, de cuentas, claro. en una vida ya real, importa lo que hayas hecho, lo que hayas jugado o ganado, pero tampoco vale, o sea, Pero es negocio, el al negocio, al final final de es tu cuentas, es mi trabajo, trabajo, güey, ¿sabes? claro. Entonces, después de pelearme con él, analizar la situación, hablar con la gente de aquí, de repente, un día que hablé con mi papá, Bueno. hablé con mi papá y le dije, mira, está la situación así, tal, como ves? Y me dijo, mira, si está esto aquí y esto aquí, yo me iría aquí. ¿Por qué? Porque pues tienes que pensar en el futuro y tienes que pensar en tu vida, en tu familia, en tus hijos cuando tengas y tal. Y fue como que, ay, güey, me la pensé. Y pues ya cuando mi papá también me apoyó en la decisión, nosotros estábamos felices que regreses más cerca y tal, me regresé. O sea, acepté la oferta de Tigres, que en su momento para mí era una incógnita realmente cómo iba a ser mi vida aquí, mi rendimiento, mi estadía dentro del club. Y venía por un tiempo, ¿no? O sea, un tiempo, en teoría había estado en Cruz Azul. En Cruz Azul lo que pasa, estuve muchos años en la formación, Sí. pero en la primera división estuve 2 años y 2 años y medio. medio, sí, O sea, no poquito. estuve tanto. Y luego en Villarreal estuve casi 2 años y en Rayo 1. Entonces era como yo dije, pues otro escalón, dije capaz que otros 2, 3 años y después Y luego a ver a dónde. veo a dónde y tal. Y mira, 10 años Sí. y medio casi llevo. 10 años, pues claro, güey, empezó 2010, ¿no? 2010, 2012. 2015. 2015. 2015 estamos en 2025. 2015. No, pues tú sí, llegaste bien chavo otra vez. amor. 25, Sí, llegué con güey. 25. Por eso, O sea, es que dice todo, que todo me pasó fue muy rápido. O sea, todo. Realmente sí, debuté a los 20, a los 22 gané los Olímpicos, a la mayor a los 21, a los Güey, 23 me fui a Europa, a los 25 volví parece a que la los liga. Olímpicos fue ayer, güey. Sí, o sea, fue muy rápido y son momentos de tomar decisiones Oye, rápidas. A ver, Jair, yo te quiero primero que nada felicitar, güey, porque no es fácil y lo hemos visto nosotros con otros invitados que hemos tenido que han tenido la oportunidad de jugar en Europa. Tuvimos a Ricardo Osorio. Sí. No es nada fácil y felicitarte por la mentalidad que, por el pueblo donde vienes, por el crecimiento que tuviste y sobre todo la mentalidad a lo que sobrellevaste, a llegar allá, poder estar allá, representar a México, obviamente, pero estando tan lejos de lo que, Sí, obvio, de lo que de lo que tienes estaba habitualmente, acostumbrado, sí. exacto, y cambiar por completo la rutina, atreverte a dar ese paso, ¿no? Sí, Entonces, o sea, realmente el carácter viene, o sea, digo, lo traemos, ¿no? O sea, al final tú tienes un carácter y también influye mucho en tu descendencia, en tus padres, sí. en la personalidad que tengan y que tengas en la forma de ver la vida, y eso lo traigo yo de mi familia. O sea, mi familia es gente con personalidad y con carácter. claro. Bajo las condiciones que les haya tocado la vida, al final de cuentas yo los admiro porque han tenido un carácter muy grande, una mentalidad muy ganadora y una personalidad increíble. ¿Por qué? Porque ellos se atrevieron a darme la oportunidad de mandarme a otro lado a estudiar para jugar, cosa que capaz en mi pueblo nadie lo haría, o nadie lo hace realmente. En mi pueblo la gente vive, nace, crece, se reproduce, muere ahí. Sí. No les ves la... O sea, hay gente que no quiere irse, o hay gente que se va a estudiar a otro lado y regresa. Todos los fines de semana que puede viene, y luego toda la vida a las fiestas viene. Y ese miedo a o sea, desprenderse. el miedo, ¿sabes? Y mis papás, pues miedo ninguno a la vida, ¿sabes? Entonces yo creo que eso lo traigo de ahí y eso es lo que me llevó a lugares impensados, inimaginables para mí. O sea, realmente nunca lo imaginé, nunca lo vi venir. Se me fue dando y después obviamente llegar aquí pues terminó siendo una bendición en todos los sentidos. Oye, antes de entrar a Tigres, ¿qué tal Madrid, el Rayo? Bien, la verdad que fue una etapa que disfruté mucho, pues realmente de las cosas que te decía que pude haber hecho distinto fue en el Rayo lo pasé bien personalmente, no como En tu jugador. vida privada. En mi vida privada, o sea, lo pasé bien, conocí mucho, disfruté, porque también se tiene que vale, decir, ¿sabes? claro. Me tocó una etapa donde
Empecé muy bien en el Rayo las primeras 3, 4 jornadas. Creo que me llevé 2 MVPs o los 3. Di como 4 asistencias en 2 jornadas. Vale. Partidas contra Atlético de Madrid, contra La Coruña, 2 asistencias y luego tal. Jornada 4 me toca jugar contra Villarreal y no juego porque allá te ponen una cláusula que no puedes jugar contra ellos. Por el Porque habías cambio de jugado, equipo, Porque güey. yo pertenecía a Sí, sí, ellos. sí. O sea, a mí, Qué a mí me fregada. prestaron. Y muchos clubes la ponen, le llaman la cláusula del miedo, a otros clubes no. Pero algunos sí. Por ejemplo, a ti te ceden a otro equipo y cuando toca contra ellos no puedes jugar. No, pues es una tontería, ¿no? Bueno, o pues Depende el de Rayo... cómo veas, güey. pues Para el el Rayo- Villarreal no es una tontería, güey. o a lo mejor el Rayo dije, güey, me estás prestando un jugador, pagas parte de tu salario y pues si no quieres que juegue, pues X, güey, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, pero esa cláusula al final a mí me liquidó, o sea, en el Rayo, porque yo en el Rayo empecé, después de 2 años que había estado casi en Villarreal, 1 año y feria, llego al Rayo ya con el fútbol español mucho más visto, mucho más jugado, mucho más aprendido, o sea, ya venía con más experiencia y empiezo y las primeras 3 jornadas dije, la voy a romper. O sea, Y no te la frenan. voy a romper. Jornada tal, 4 creo, 5, no juego contra Villarreal, pero digo, pues regreso porque pues vengo de jugar bien 3 jornadas. Regreso, banca. Chinga. ¿Qué pedo? ¿Y qué fue? ¿Decisión del técnico? Decisión del técnico. No, güey. Mete a otro, el otro jugó bien, pero yo entiendo que cuando meten a otro es porque tú no lo hiciste bien. Sí, Yo al final de cuentas a mí me pasa por una cosa que no dependía de mí. Sí. Y en ese momento pues eres joven, o sea, eres joven y yo tengo un carácter fuerte y pues dije, güey, pues me vale madres, güey, ¿sabes? O sea, si este güey no me quiere, A disfrutar la a vida. disfrutar la vida, ¿sabes? Entonces fue una etapa donde me peleó. Después Paco vino aquí, me entrenaba Paco Gemes, después vino a Cruz Azul a dirigir y lo vi y ya me cagué de risa con él de lo que De pasó. la decisión. Pero realmente sí me pasaron cosas bien extrañas ahí, jugué y luego hubo un partido que ni siquiera me convocó, mi familia había ido, mi familia se había ido, Hijo, qué coraje. había ido creo que jugamos contra el Bilbao y mi familia se fue antes que yo y de repente llegamos para el día de viaje y me dicen, no, pues no estás ni convocado, cabrón. No. Y yo, no jodas, mi Con tu familia, familia allá, está güey. allá, cabrón. Y me dice, no, no está tu nombre. Dije, ok. Agarré mi coche, aeropuerto y me fui. Y fui a San Sebastián, ahí estaba Carlitos Vela, que es mi amigo, y me fui con él y me llevaba a mi familia, fuimos a cenar y tal, estuvimos ahí y subí una foto en redes y nada, de ahí la bomba se fue, me hicieron pedir disculpas en el club. Paco me dijo, si tienes un problema vienes y hablas conmigo y... Sí, sí, sí. Y desde ahí mi estadía en el Rayo fue más como jugaba de cambio, luego no jugaba, no te convocaban, jugabas de titular, así. Entonces fue como, entonces de ahí fue como que, ese fue como que yo pienso que mi peor año en mi carrera. Y aún así terminé jugando 25 partidos de 40, o de 40 y pico que son. O sea, no tan mal, pero sí fue una situación media compleja el Rayo. ¿Y te dijo algo Paco acá en México? Se rió nada más, ya se reía. No, igual no era personal, capaz que también mi reacción, porque ya estás haciendo más grande y te das cuenta que todo es la perspectiva desde donde lo ves, ¿sabes? O sea, Medio curioso Paco, ¿no? es extraño, él es buen entrenador, a mí me gusta su forma de entrenar, tiene una filosofía muy, muy ofensiva y a mí me encantaba cómo entrenaba, y entrenamientos muy buenos. Pasa que también pues tiene su carácter y tiene su responsabilidad y su presión, entonces al final de cuentas todo cambia y después me di cuenta que capaz reaccioné mal, capaz que si hubiera sido ahorita, por ejemplo, pues me hubiera callado y hubiera sido trabajando y iba a recuperar la titularidad capaz o volver a jugar o romperla, o sea, todo, pero tenía pasa por algo, 24 años, 24, casi 25, pues nada, se me valía todo. Sí, estabas bien chavo. Ya después me Puro regresé. Gabana. Sí, puro Gabanita, ¿verdad? En aquellos tiempos, Gabanita puta. ahí, chueca, chulada, chueca. Oye. Ramsés ahí, un par de lugarcitos Qué ahí rico, buenos. güey. Sí. Oye, Javier, bueno, ya para empezar a cerrar, llegas a Tigres, ¿no? Llegas ya, obviamente, con la época del Tuca. Tío, un cambio, ¿no? El Tuca, Sí, disciplina Tuca, total, güey, sí. y llegas a un equipo ya muy armado. Pero igual, güey, llegas titular
Y son 10 años y no lo sueltas. Sí, o sea, la verdad que te decía hace rato que llegar aquí había sido una bendición en mi vida. Después te vas dando cuenta que todo pasa por algo y las situaciones en un principio pues no las veía yo quizás como la mejor oportunidad, pero cuando llegué aquí cambié también un poco el chip en el sentido de que, a ver, o sea, ya estuve aquí y luego me fui aquí y ahora volví aquí. Si yo aquí no pongo lo mismo que ponía cuando recién estuve, pues yo me voy a ir aquí. Claro. Y luego aquí, y luego aquí. Y realmente no logré ciertas cosas para terminar con una carrera, digo, en la parte baja, ¿sabes? O sea, siempre fue mi mentalidad hacer una carrera importante, ser un jugador importante, y cuando llegué aquí yo traía el chip de cómo entrenaba y cómo jugaba o cómo se jugaba en Europa. Entonces realmente cuando llegué aquí yo me puse el primer día la camiseta de entrenamiento de Tigres y parece que había jugado en Tigres toda la vida. Sí. O sea, no me costó absolutamente cero trabajos adaptarme al club, a lo que Tuca me pedía. Me decía esto, tranquilo que lo hago, baja, bajo. O sea, no me costó absolutamente nada adaptarme al club. Después empecé a tener un entorno positivo en la ciudad y luego encontré casa, me empecé a acomodar y me empezó a gustar mucho más el club y me empezó a ir bien, que al primer torneo fuimos campeones, o sea, Sí. liga, final, liga, Conca Champions, final perdida, Libertadores, final. La época dorada. O sea, entonces de repente empiezas y digo, yo quiero estar aquí, o sea, al final de cuentas. Tigres es una oportunidad que me llegó en su momento, la tomé y después de eso dije, no la quiero soltar. Claro. Llevo 10 años y meses aquí, el otro día llegué a 430 partidos. O sea, creo que el quinto jugador con más partidos en la historia del club. Una locura. Entonces, Y aparte muy rentable, Javier, tu desempeño. o sea, digo, mi desempeño siempre ha estado ahí. Realmente tengo un tema, digo, del tema de la perspectiva de la gente hacia mi carrera, realmente no me preocupa, ¿sabes? O sea, creo que el gusto se rompe en géneros y a mucha gente de Tigre le puede gustar mi desempeño, me pueden reconocer mi trabajo, algunos no, porque también pasa Sí, y claro. pasa con todos, ¿eh? Entonces, al final de cuentas, para mí han sido rentables, para mí han sido buenos años, he tenido un desempeño bueno dentro del club y creo que el club no me debe nada, absolutamente, pero creo que tampoco les debo nada. Entonces, al final de cuentas, creo que ha sido una relación increíble con el club, o sea, tanto directiva, cuerpos técnicos, afición, entrenadores, utileros, o sea, al final de cuentas, con Tigres encontré una estabilidad, encontré una gran ciudad para vivir, vinieron muchos títulos, finales perdidas, momentos difíciles, cambios de entrenador, o sea, muchas cosas que han sido muy, muy padres vivir. O sea, hoy en día lo veo en números y a veces mi papá dice que, oye, tienes 400 y pico y tal, y yo, ay, güey, ni sabía. ¿En qué momento, O sea, ¿en qué momento? O sea, porque aparte ves los jugadores que han pasado por el club y grandísimos jugadores. Sí. Y estar ahí sonando tu nombre y estando ahí, dices, algo hecho bien. Oye, está de más decirlo, pero la amistad que hicieron en un grupo, digo, hasta les dicen los amigos de Guido y la madre, porque es mucho. Y es una amistad que llevan muchos años. Yo creo que Sí, hasta unos desde antes de que tú estás. Sí, de los que quedamos ahora, creo que Nahuel nada más te llegó un año antes que André y yo, que somos los otros que seguimos ahí en el club. Rafa se fue. Pues fíjate que te puedo decir que es una gran amistad basada en el sentido del respeto. O sea, porque si la gente considera o la gente piensa que yo ahorita agarro y le llamo a Guido y le digo, ay Guido, vamos a comer y a echar una cheve, pues la gente está equivocada. Al final de cuentas, Guido y yo tenemos una relación, digo, es que al final de cuentas en un equipo la gente tiene que saber que en un vestidor tú convives con todos, pero no haces... O sea, o no te llevas con todos de la misma forma. Claro. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor porque te cae mejor uno, porque te cae mejor el otro, o porque te quieres juntar con uno, o no sé, por cualquier cosa, ¿me entiendes? O sea, por formas de pensar, o por formas de ver el fútbol, por lo que sea. Entonces creo que, por ejemplo, André tiene una mejor relación con Guido que yo, porque ellos
son más unidos, fueron más unidos mucho tiempo y aún así Guido ha hecho valer su trabajo desde el día uno, en la línea del respeto. Guido no le ha regalado ni le está regalando nada a nadie, y tampoco le debe nada a nadie, ¿eh? O sea, que eso es muy importante porque la gente piensa que es magia, güey. No, es que juegan los amigos, güey. ¿Cómo, güey? No, o sea, la gente piensa que, los amigos. No, o sea, realmente, si soy sincero, yo en lo personal nunca he ido a comer con Guido, por ejemplo. O sea, y no significa que no tengan una buena relación. Exactamente. Claro. Pero para que te des una idea que la gente afuera, los amigos de Guido, sí. O sea, brother, hemos ido a comer en asados de equipo, en reuniones de equipo, pero ni él me ha llamado nunca para decirme vamos a comer, ni yo lo he llamado nunca. Pero tenemos una gran relación. ¿Por qué? Porque jugamos mucho tiempo juntos, porque nos entendíamos dentro de la cancha, tuvimos nuestras discusiones en su momento siendo jugadores, pero siempre tuvimos una misma línea, el respeto. Yo respeté a Guido cuando fue jugador desde el primer día hasta el último que se retiró, que fue contra Necaxa, que vino y me dijo, fue un placer jugar contigo, y yo... ¿De qué hablas? Yo ni sabía que iba a ser entrenador, o sea... Tú no sabías del golpe de estado. Este güey, qué no, pedo. No, o sea, yo realmente me dijo algo y... ¿Qué pensaste? ¿Cómo, güey? No, nada, no, ni pensé nada. Solo dije, igual, y le di un abrazo y tal. O sea, he tenido con él un respeto desde el día 1 hasta el último como jugador. Y el día que dijeron que iba a ser entrenador, fui el primero que dije, pues ahora es mi entrenador. Claro. Y respeto si él llega, no vas a jugar. Cool. Bien, brother, pues toma tus decisiones, porque ahora él se está jugando su trabajo, como nos los jugamos nosotros como jugadores. Sí, claro. O sea, pero... Sí cambió mucho el grupo ese cambio de que un día era jugador y luego fue entrenador. Pues nada más como la noticia, porque realmente después Guido es una persona que siempre ha tenido ese tacto de ser humano, muy profesional. Entonces Guido, como te digo, separó las cosas y al final de cuentas se dirigió hacia nosotros como lo que era, como el entrenador. Nuevo. Oye, Javi, un nuevo entrenador y nada más, o sea, no hay más. Y metiéndome el Tigres de hoy, ¿cómo lo ves tú desde adentro? El Tigres de hoy es un equipo que sigue siendo competitivo, que sigue aspirando a ganar títulos, que tiene inculcado el perfil, que las generaciones que están nuevas, que ya tomaron el club, por así decirlo, porque realmente de los grandes queda Nahuel, o sea, de los más viejos, quiero decir, no grandes, o sea, de grandeza. O sea, como el Piojo Herrera. De los más viejitos, estábamos Nahuel, André y yo. Oye, si te das cuenta, y tú, vuelvo a insistir, estás chavo, güey, o sea... Sí, o sea, tengo 35, voy para 36. Claro, André y Pata están un poco más grandes al final del día, pero pues Pata tiene otra posición, por ejemplo, entonces también tiene una ventaja. Sí. No, pero ya agarraron más, o sea, ya Sí, ya el grueso del grupo, haz de cuenta, más joven, tú los ves, ya son chavos, o sea, tienen yo creo que el más grande antes que nosotros es Gorri y Ángel, que tienen 30. Y hay una brechita ahí conmigo que tengo 35 y los demás son para abajo. 26 para 26, abajo. 27, Marcelo que tiene 20, Osiel 23, Lainez 24, creo, no sé. Sí. O sea, son muchos jóvenes y es un equipo que sigue peleando por aspirar al título, que si te das cuenta en las liguillas, o sea, digo, la gente de pronto se olvida, no se da cuenta de que, ay, qué mal anda Tigre. Cuartos de final, semifinal, o sea... Y se malacostumbra la gente. O sea, y fuimos campeones hace 2 años, más o menos. Es el problema, se malacostumbra la gente. Realmente también no están teniendo paciencia para la transición, tanto del equipo como capaz del mismo club. O sea, porque al final del día las prioridades del club te las tiene que estipular. Tú como jugador eres una persona que vas y cumples lo que te toca y tratas de hacer lo mejor posible, pero el club se está reestructurando en el sentido de que ya son muchos jóvenes, están trayendo jóvenes con calidad, mexicanos, que quieren hacer su propia historia y que poco a poco nosotros hemos ido hacia un lado, que nos mantenemos jugando, o sea, yo me he mantenido todavía hasta el momento, pero que no sé hasta cuándo, ¿me entiendes? Sí, y claro, que tengo bien claro que cuando me digan ya vas a estar aquí, vas a estar acá, yo respeto y seguiré apoyando al club, o sea, y seguiré estando donde me toque estar. Al final del día, el club para mí pues ha sido el club más importante, en el que he estado por el tiempo, por los títulos, por lo que he sentido por el equipo. Y es un club todavía que está en proceso de ganar más cosas, de aumentar su grandeza. Que se sientan tranquilos todos los Tigres.
O sea, yo en verdad sí diría que son etapas donde hay que hacer transiciones y vivir cosas, pero que los resultados con trabajo llegan. Al final de cuentas llegan, se dan. Y que dentro de esa transición y que- siguen siendo un equipo muy competitivo. Muy Claro, competitivo. o sea, ¿cuántas liguillas seguidas llevamos? O sea, al final de cuentas, estás ahí en cuartos, estás en semis, luego te quedas por ahí cerca de la final. O sea, después de haber sido campeones contra Chivas, perdimos otra final contra América, que eso fue hace un año y medio, yo creo. O sea, realmente sí, de pronto hace falta recordarle a la gente que la memoria no es de un año o 6 meses para acá, o sea, al final de cuentas. Sí, claro, los entiendo. Con todo el derecho del mundo dicen, yo quiero que mi equipo gane. Como todos, o sea, y nosotros jugamos a ganar también. Y Tigres ha sido eso durante los 10 años y pico que llevo aquí, todos los torneos ha estado en nuestra cabeza el título. Que son 20 torneos. Sí, claro. Y todos hemos estado Nada. con esto en el título. No creas que dijimos, ganamos 3 seguidos. Ya o nos 2 podemos seguidos. relajar. Relájate porque ya somos mucho. No, o sea, yo veo, la verdad, con todo respeto, veo en otros clubes que a jugadores que ganan una liga los tratan como dioses. Sí. Así es. Oye, Angelito Correa, monstruo, ¿ah? No, hombre, Ángel sí es un grandísimo jugador, la verdad. O sea, yo ya lo había visto o sea, cuando estaba en el Atlético, yo sigo mucho la liga porque en su momento jugué y también soy un poco del fútbol y me gusta ver Es un deportes y monstruo. todo. O sea, a mí ya se me hacía un gran jugador, pero la verdad ¿cómo te digo? Cómo llegó aquí, cómo se plantó en el equipo, en el vestidor, pues de admirarse. Un tipo que jugó 10 años en Atlético de Madrid, que demostró su capacidad, su calidad en los mejores escenarios, que es campeón del mundo. Llegar aquí con la humildad que llegó, con la disposición que llegó y cómo se adaptó al grupo en nada los resultados que está dando, la verdad que el tipo es un crack. A mí me sorprendió, yo también lo seguía mucho, pero yo lo veía más como cargado a la derecha, con un ida Sí, y de pronto vuelta. con el Cholo, de pronto, o sea, jugaba un poco distinto a lo mejor, pero aquí yo sí vi que iba a tener el peso también de la ofensiva. Ofensiva, Literalmente pues, tiene el cabrón. peso Es de la su goleador ofensiva. ahorita, ¿no? Sí, es el que más goles que Pero es que lleva. lo que te genera, güey. Es que te está bien genera cabrón, mucho. güey. Sí, es muy Sí, bueno. sí. O sea, la verdad a mí me sorprendió más al tenerlo ya en el día a día de compañero. Claro, verlo es una cosa y Pero compartir tenerlo, con él sí, todos los claro. días y ver lo que hace y dices, güce, o sea, si por algo estuvo 10 años en Atlético de Madrid, o sea... Oye, sí está- darse la motiva, ¿no? Sí, dices, güey, se va a girar bien chido y te va a meter un pase de gol o la va a correcto. prender y la va a meter. O sea, sí, Ángel le vino a dar y por ahí, obviamente, pues lo que te digo, es una etapa, o sea, ahí se van complementando al final de cuentas los equipos. Tienes a Ángel, luego tienes a Lainez, tienes a Ociel, Marcelo, Antuna, o sea, hay mucha gente, Nico, Gacelo, que también llegó, que a mí me gusta mucho también, Nico también, que es un gran delantero, o sea... Claro, o sea, hay que esperar también los resultados y al final de cuentas el que la afición después o la gente de la misma directiva obviamente te van a juzgar, o sea, todos hacen Siempre. al final de temporada de saber qué pasó aquí, o sea, así fue y esto hicimos, esto está mal, esto está bien y esto es todo parte del juego, o sea. Es correcto. Es lo que Oye, yo tengo una duda antes de entrar en las preguntas porque ya las tengo medio perdidos. ¿Dónde entrena Tigres ahora, güey? Porque Justo te pregunté. Sí. ya no van a Suazo, ¿verdad? No, ya no más. En Suazo se quedaron las fuerzas básicas. Ahorita Ok. estamos entrenando en el estadio, entrenamos un par de días y los otros días entrenamos en el Centro de Entrenamiento Tigre. Ay, ¿ese dónde Que está? es que neta soy bien malo para las direcciones, güey. Le venía diciendo Está ahí a él. por Bueno, yo vivo Morales por aquí Petra. cerca y agarro Constitución y luego, antes de que se haga para ir al aeropuerto, agarro Churubusco. Ok. Bajo ahí y luego agarro... Novalar. Sí, como por Nogalar así y un poco más adelante. Hay unas fábricas ahí, digo, no sé si se puede decir marcas, pero hay unas fábricas de salchichas por ahí. ya. Y hay policía ahí al lado. Sí, sí, y, sí. Pues Sí, sí, puro sí. el Sedeco, güey. No. Más para allá. Pero agarras Churubusco. Sí, Y bajas. ya casi hasta el Sí, fondo. güey. al fondo, sí. Sí, está. Luego te digo la... Oye, luego diremos marcas, Luego porque diremos. ya que las tengamos aquí. Sí, ahí, ya que patrocinen aquí. Oye, Javier, van a hacer 2 preguntitas Ok. para cerrar. Ok. ¿Sí? Pregunta rápido, respuesta rápida. Sí. ¿Ah? La primera, yo te la quiero hacer personal. A la Hay madre. Javier para rato. No lo sé. ¿De qué va a depender? Así de plano, Javi. Depende de platicar, ¿no? Con el club. Creo que me queda poquito tiempo de contrato, muy poquito.
y todavía pues no hemos tenido así como que muchas pláticas. He respetado siempre al club, ellos me han respetado mucho a mí también, y va a depender de una o dos conversaciones, no más. ¿Poquito O sea, de aquí a diciembre? sí. Entonces, depende de una o dos conversaciones, que nos pongamos de acuerdo en cosas, que me expresen su sentir también y yo expresar el mío. No se va a batallar ni para el sí ni para el no. Claro. O sea, realmente... Sí, es muy directo. Es muy directo. O sea, realmente con el club es algo muy, muy directo. Y siempre... Por ti, sí. Por respeto. Por mí, claro, sí. Por mí me gustaría quedarme un año más e ir viendo. Pero de momento no hay nada. Pero si no es Tigres, pues, ¿seguirías jugando? No sé. Buena pregunta. Ok. Es que ya tienes tu vida No aquí, lo he pensado, güey, ¿no? no lo he Es que pensado pensé que todavía. la pregunta era en el fútbol, no en Tigres. Ya. No, en Digo, Tigres, a ver, pues, bueno. yo me refería ahorita muy enfocado a Tigres. Ok. Y sobre todo porque sé que Sí. tú ya tienes tu vida muy hecha aquí en Monterrey. Tengo mi vida muy hecha aquí. Es que mi opción principal es quedarme, ¿sabes? O sea, Claro. entonces no he querido pensar Sí. en nada más. Pero realmente sí es una o dos charlas con el club, ver qué quieren, ver qué quiero, ponernos de acuerdo o no Sí. y definir. En base a eso, yo creo que va a ser en estas semanas y en base a eso vendrá el pensar en mi futuro. Claro. Dependiendo, ya me quedo aquí, pienso en estar bien aquí, en dar lo mejor o Listo. pensar. Si no, aquí hay chamba, compadre. Sí, aquí. Siempre hay chamba. Sí. Padre. Bueno, la primera ya se la hicimos, de lo de por qué Tigres y no Cruz Azul. Así es. Pero la segunda, ¿qué pasó en la selección? Vimos ahorita una crisis severa de laterales derechos y te nos fuiste muy temprano. Sí, me abandoné en la fiesta. Sí. No, una etapa muy, muy linda, lo que platiqué un poco aquí de los Olímpicos, Copas América, fui a 2 mundiales. Y realmente, digo, no tuve la oportunidad o sea, sí tuve oportunidad de jugar, obviamente, pero no hice tampoco la diferencia, ¿sabes? O sea, en su momento tuvimos buenas selecciones, buenos jugadores, pero pues, ninguno ha hecho algo distinto más que nosotros, que fue los Olímpicos, pero en temas mundiales, por ejemplo, pues nadie ha cambiado la historia realmente. Claro. Son etapas y a mí también de pronto... Pues me gusta el tema de que se te dé el valor que mereces, ¿sabes? No exigiendo titularidades ni exigiendo nada, pero creo que muchas veces me gané ciertas cosas que en su momento no recibí y también pues priorizas en la vida, priorizas tu vida personal, tu vida familiar, tu vida con tu club. Claro. Y al final tampoco es que la selección fuera a cambiar tanto desde que me fui. Ya pasó mucho tiempo y han pasado muchos jugadores y pues no se ha visto que haya cambiado algo, ¿sabes? O sea, Claro. yo creo que lo importante en la selección ahorita es darle oportunidad a los jóvenes, que jueguen, que vayan más temprano a la selección, que vayan más temprano a Europa, y esos son los que van a cambiar la selección. La gente que ya pasamos, ya estuvimos, ya no hay forma. Para mí, o sea, ya no hay forma. O sea, ya no te puedes aferrar a algo donde no estás dando resultados. O sea, ya si fuiste a 3, 4 Copas del Mundo y no hiciste nada, pues ¿para qué quieres ir a más? Digo, opinión personal. O sea, yo lo veo así. Por eso me fui también. O sea, yo nunca cambié nada, no hice nada en una Copa del Mundo, al final de cuentas. No cambié el destino, el rumbo de la selección. ¿Para qué quería estar más tiempo o para qué hacía más procesos? Si realmente, pues no, o sea, tuvimos la oportunidad. Capaz que es mejor los jóvenes que están ahora, que puedan tener una oportunidad, que están más frescos a lo mejor, o De hacer algo diferente. O hacen algo diferente. Viene otra selección olímpica como en su momento y que digan, lo hago en un mundial y nos unimos, familia y talento y todo, y se logra algo. Ahorita para atrás no. O sea, Yo no. personalmente, digo, no lo vas a decir tú, pero creo que te merecías más en el 18 y en el 14. Yo creo que más en el 18. Es que el 18 hice todo el proceso, jugué muchos partidos y en el mundial no me dieron 18, chance. güey. Y Y, no lo vas a yo me decir. sentía Sí, muy güey. bien. Y no lo Me vas a sentía decir, muy bien. pero yo me sentiría igual que tú. Sí, Después claro, del 18, ¿sabes qué? Sí, me sentía muy bien. Y de hecho fue el 18 el que me hizo cambiar Sí, claro, 100%. de la forma en la que tenía que dirigirme después y fue eso. Pero sí, el 18 me dolió mucho. O sea, sí me pegó un poco y dije, creo que pues son ciclos y... Era una muy buena selección. Sí, era una muy buena selección. Pero pues como siempre. Pues bueno. Yo creo que la clave ahí fue el tercero de grupo. Algo segundo, pasó, el ¿no? segundo, Digo, el si lo segundo. que se puede hablar, pero algo pasó en el vestidor, ¿no? No, o sea, no pasó nada, pero
Pero al final de cuentas, pues para mí el profe se traicionó en su momento, su esencia. Porque él en toda la eliminatoria, su esencia fue rotaciones, oportunidades para todos, minutos para todos. Se casó con la Y suya. él en el Mundial se casó en 3 partidos con la misma casi alineación. El único que sacó creo que fue a Hugo Ayala. Y metió a alguien más, a Edson creo, no me acuerdo. Y creo yo, o al menos yo en lo personal sí dije, el grupo se fue porque realmente sí esperábamos muchos una oportunidad. Claro. Muchos. Y para mí la clave fue el tercer partido. Ustedes Que pudo haber metido Como una primero. rotación y los que no habían y jugado los que no iban a habían jugado salir. descansar Ganas, empatas, o ganas cualificas como al primer final lugar, terminó perdiendo Ajá. con los titulares y perdiendo a los suplentes. 100%. Así es. Para mí. Por algo pasan las cosas, volvemos a lo mismo. Pero bueno. Bueno, en Así Qatar es. hubieras ayudado mucho. En Qatar capaz que todavía me daba para estar bien, pero realmente sí ya no era una experiencia que quería vivir tampoco. O sea, ya la había vivido 2 veces y ahí dije, esto fue lo que me tocó. Y venía el barco así como... Venía como así, dije, ¿Para qué nos sumamos ahí? Sí, dije, no, mejor no. Oye, Javier, pues muchas gracias otra Hombre, vez, güey, de de nada, verdad. muchas gracias a ustedes. Gracias por el tiempo, gracias por tantos años de carrera, güey, que a mucha gente, pues, has hecho disfrutar contigo, güey, y a muchas glorias, tanto en la selección mexicana, ese oro olímpico, y con Tigres, pues, qué decirlo, ¿no? No, hombre, Pues, gracias a muchas gracias ustedes. por estar aquí. Muchas gracias por Gracias esa a medallita ustedes. olímpica, güey. No, hombre, Se gracias la a ustedes por la mamaron, invitación. Gracias, Javier. Así es. Un gusto haber estado Bueno, con mi gente, muchas gracias. Nos vemos pronto. Estén al pendiente. Saludos. Nos vemos.